Hola amigos, bienvenidos a CON TV, Comunicación en Televisión, un espacio para la reflexión que nace desde la carrera de comunicación de esta su casa, la UCSG. Soy Allen Panchana, docente de la carrera de comunicación y como siempre, nunca mejor acompañado, hoy con la licenciada Alina Manrique. Gracias, Allen. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos cada semana en COM TV a través de UCSG TV y de Radio UCSG. Hoy tenemos un tema muy interesante en el ámbito de la comunicación. ¿Cuál es el rol de un director de noticias? Y para desentrañarlo tenemos un invitado de lujo. Se trata de Rafael Hernández Álava. Él es director regional de noticias en Ecuavisa, pero tiene 17 años de experiencia en medios de comunicación, no solo en televisión, sino también en prensa. Te damos la bienvenida, Rafael. Gracias por acompañarnos. Hola, Lina. Hola, Allen. Un gusto acompañarlos. Quisiera empezar preguntándote, Rafael, ya que después de trabajar en las calles, no solo para prensa, sino también para televisión, de hacer coberturas internacionales para alianzas informativas de la región y del mundo, de hacer una cobertura tan trascendental como la visita del Papa, el camino para ser director de noticias está siempre acompañado de este esfuerzo previo en medios de comunicación, ¿o no es necesario tener esa experiencia en la calle para ser director de noticias? Yo creo que la experiencia periodística sin duda es indispensable para que uno pueda, digamos, realizar una buena gestión como director de un noticiero. Si bien hay algunos caminos, no todos necesariamente están atados a la reportería de calle, pero sí al ejercicio informativo. ¿A qué me refiero con esto? Hay periodistas que hacen su trayectoria entrevistando, probablemente no salen nunca a la calle, pero sí tienen un amplio bagaje de conocimiento, sobre todo de la realidad nacional. Entonces, digamos, es posible que también se dé una buena gestión desde ese sentido. Lo que pienso que sería muy difícil es asumir el rol de director de noticias sin tener algo de práctica concreta y amplia en medios de comunicación. Sería muy difícil entrar, digamos, solamente con la teoría bajo el brazo, pero sin haber tenido al menos uno o dos roles clave dentro de la organización informativa. Rafael, hola nuevamente y bienvenido. No sé si me puedes escuchar, ya sabes que a veces la tecnología nos falla un poco. Me gusta mucho tu reflexión. Entonces, desde el punto de vista cuando te conviertes en director y tienes que enviar al equipo periodístico a la calle, te desdoblas un poco porque tú dices, en esa cobertura quisiera estar yo y la hiciera de esta forma. Exactamente, por supuesto. Claro, el plus de quien ha estado en la calle es que comprende muy de cerca el desarrollo de la cobertura paso a paso, y eso hasta cierto punto es beneficioso también para el equipo periodístico en la calle, porque uno puede hacer una suerte de acompañamiento a esa labor, uno puede también aportar con sugerencias, orientar en el momento en el que hay quizá algún obstáculo en el camino. Pero lo que tú dices es muy cierto, sobre todo en esta coyuntura que actualmente estamos viviendo, no solo de hecho nacional, sino mundial. Es muy difícil el estar uno acá, digamos, en base y no pensar, yo quiero estar ahí. Y lo haría de tal forma y me gustaría manejarlo de tal manera, lo enfocaría desde tal punto de vista. Es, digamos, el que ha estado en la calle siempre tiene esa añoranza, ¿no?, de volver a estar ahí. Rafael, quisiera preguntarte, ¿los periodistas tienen cierto grado de especialización cuando se dividen en el manejo de fuentes? Cuando se pasa a ser director de noticias, ¿hay que saber de todo un poco? ¿Hay que saber tanto de asuntos legales, asuntos económicos y asuntos deportivos y de farándula? ¿Hasta dónde tenemos que ser todólogos, los directores de noticias? Bueno, en cuanto a los insumos periodísticos o las fuentes, si cabe el término, yo pienso que un periodista, independientemente de su especialidad, incluso cuando eres, digamos, la tropa, redactor, reportero o cualquier cargo, uno debe tener la habilidad de poder cambiarse de chip en cualquier momento. Digamos, hay que hacer una diferenciación. Estoy de acuerdo en la especialización, sobre todo nosotros, digamos, lo vemos eso quizá más en los medios impresos que en los televisivos. A los periodistas de televisión les toca ser un poco más polifuncionales, pero uno va poco a poco adquiriendo, sobre todo cultivando fuentes que a uno lo ayudan a ser quizá un poco más profundo o un poco más efectivo en ciertos temas. Tienes al periodista económico, tienes al periodista político, tienes al periodista deportivo, que bueno, eso es quizá de lo más común tener muy especializado el periodista deportivo.
Pienso que en el momento en el que uno llega a la dirección de noticias tiene que, sin duda, prestarle mucho más atención a estar informado de todas estas fuentes. Pero no quiere decir que debes o necesariamente implica perder tu esencia. El campo en el que tú eres fuerte probablemente es en el que tú puedes aportar mucho a la agenda del contenido que vas a manejar como medio, sobre todo porque es en el que tú mismo mantienes algunas fuentes que es posible que quizá tus reporteros no tengan acceso todavía o que están en proceso de cultivarlas, y eso ayuda también a que la agenda se nutra de más oportunidades de información. Rafael, ahora que nombras la palabra agenda, hay un proceso que los expertos llaman el gatekeeping o la selección de contenidos para un informativo o para un periódico, para una revista. Esta selección o este gatekeeping, o el gatekeeper, ¿cómo se hace en este siglo XXI y sobre todo en el proceso de pandemia, cuando no siempre puede salir, donde las fuentes están súper limitadas a este contacto virtual, pero sobre todo tenemos unas audiencias que están entusiasmadas por pocas horas en determinados temas que marcan la tendencia en Twitter, por ejemplo? Entonces, ¿cómo hacemos una selección de decir, esto realmente está trascendente, esto es lo que debe conocer la audiencia? Porque esa selección puede ser incluso arbitraria, puedo acertar o puede que no también. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que el primer elemento que tenemos que tener en el momento que nos acercamos a ejercer el gatekeeping, como tú lo llamas, a mí me gusta utilizar el término curar la información. Lo primero que uno debe tener muy presente es tener ese ejercicio de humildad, de reconocer que uno va a hacer un esfuerzo por darle a la audiencia la información que necesita o que debe conocer, pero que podemos equivocarnos. En el momento en el que pensamos que ya conocemos y dominamos todo y que tenemos claramente identificado lo que la audiencia necesita, corremos el riesgo de equivocarnos, porque la audiencia también no deja de sorprendernos con lo que quiere consumir y sobre todo con la manera en la que quiere consumir esa información. Y en ese sentido, en los noticieros de televisión, sobre todo, que ese es mi campo, el gran reto es el compaginar eso con la agilidad de los medios digitales, en los cuales la información, como bien lo dices, dura muy poco tiempo el interés del consumidor o del público por la información que tú le estás entregando. Entonces, ¿cómo escoger cuáles son los temas o cómo demarcar cuál debe ser la agenda temática? Bueno, por un lado, no se debe dejar de tener los ejercicios tradicionales o mantener las formas tradicionales de entender qué es una noticia. Concepto básico que ustedes como profesionales, no solo del periodismo, sino también desde la academia, pues lo dominan. Sin duda, eso no se puede dejar de ejercer, pero a eso sí hay que sumarle también el estar en una sintonía con lo que el público ya está consumiendo. Teniendo claro que, por ejemplo, en el caso de televisión, si bien debemos propender a la inmediatez, tenemos una competencia que la mayoría de las veces nos gana en inmediatez. Entonces, nuestro enfoque no debe ser solamente el de llegar primero, sino el de llegar bien y llegar mejor. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros debemos es primero identificar qué es en este momento, qué ya está circulando, y también identificar qué preguntas se está haciendo la audiencia en torno a estos temas. Rafael, estás poniendo sobre la mesa un concepto que es muy importante en periodismo y en comunicación en general, y es el de la profundidad. Quizás la profundidad nos la dan los programas de investigación o los trabajos periodísticos de investigación. ¿Es posible hacer un trabajo de investigación a profundidad compitiendo con esta inmediatez de la que nos hablas? ¿Es posible hacerlo en este momento? Llega a ser un reto porque uno puede y se corre el riesgo de pensar que no hay tiempo, que no nos alcanza, que la inmediatez nos exige informar de esto de manera inmediata, pero la realidad es que sí es posible. Es una cuestión de organizar tu estructura y sobre todo de destinar los recursos, que no son tanto económicos, sino más bien humanos, el tiempo y las personas que se dediquen a profundizar esto mientras trabajas igual en paralelo con lo inmediato. Te doy un ejemplo. Hoy detienen a un relevante por los casos de corrupción, y si bien tenemos la obligación y debemos informar de inmediato de que a este ser humano lo han detenido, nuestra otra obligación también es entrar a profundidad, sentar a un periodista en la corte a leer todo el proceso para encontrar los elementos que nos ayuden a entender realmente por qué esto es una noticia, por qué a este personaje lo han detenido, cuáles son los alcances de los hechos que él ha cometido. Las dos cosas se deben y es necesario que las hagamos. Lamentablemente hay que reconocerlo, muchas veces nos gana la inmediatez versus la profundidad, pero
Estos espacios son justamente para eso, para recordarnos que no debemos dejar de hacerlo. En estas nuevas dinámicas de interacción con los usuarios, me gustaría saber qué tratamiento le dan a la información que viene de los celulares, la información que la gente envía a través de las redes sociales cuando tiene contacto con el medio de comunicación. ¿Les dan cierta cabida dentro del noticiero? ¿Un director de noticias debería prestar atención, ojos y oídos a este material enviado por los ciudadanos, o es preferible no hacerlo y contar únicamente con el trabajo de los periodistas de la redacción del noticiero? Bueno, yo considero que es un elemento dentro de las múltiples opciones de ingreso de la información que no puede ser descartado simplemente porque no ha sido grabado directamente por nosotros. Debe obviamente ser tratado con esa misma rigurosidad con la que cualquier otra información es manejada. Debemos verificar que sea real. Existe un gran riesgo y en tiempos recientes, sobre todo en esto de la pandemia, hemos visto tanta información falsa que se ha regado muy rápidamente por esa falta de verificación. Pero no quiere decir que debemos descartar lo que nos envía un televidente. Y de hecho sí, se ha vuelto para nosotros, para nuestros noticieros y para nuestros programas, lo que nos llega a través de los televidentes. Lo que sí debemos evitar, lamentablemente, no podemos desconocer que muchos medios caen en ese juego, es en publicarlo inmediatamente sin antes haber hecho por lo menos un proceso mínimo de verificación y cuando sea necesario de contrastación además. Porque puede ser que lo que te llegue sea cierto, pero la información que acompaña a eso está envuelta en algún tipo de imprecisión. Entonces, ahí es donde se vuelve necesario justamente que, digamos, de esto se apodere un periodista de tu organización y él diga, bueno, vamos a ver, esto que nos ha llegado ¿es realmente como aquí nos lo están relatando o son reales las imágenes más no el texto que lo acompaña? Es, digamos, parte de ese proceso. Dejamos, mi querido Rafael, algunas cosas en el tintero porque se nos ha acabado el tiempo solo de esta primera parte, así que hacemos un brevísimo corte aquí en ConTV, Comunicación en Televisión. Recuerde además que este programa es retransmitido por UCSG Radio, así que nos vemos y nos escuchamos. Hacemos este corte brevísimo y ya volvemos con más de ConTV y entrevistando a Rafael Hernández Álava, director regional de noticias de Ecuavisa.